Les decía que más de alguno se preguntó qué hace eso ahí. Yo le quiero preguntar, ¿qué es lo que ven aquí ustedes? Una cruz de cartón. Una cruz de cartón, ven hermano. ¿Alguien ve otra cosa? Maldición ve a alguien, ¿cierto? Eh, yo veo un pedazo de cartón con una forma de cruz. Eh, no sé si se dieron cuenta, Dios enfocándonos, poniendo nuestra atención donde corresponde, durante todo el culto. Nuestra hermana que hizo la intercesión misionera, la hermana que coordinó, ¿cierto? Pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo para enfocarnos, ¿cierto? Y yo quisiera preguntarle, ¿nos pusimos de acuerdo en algo, hermana Lourdes? Para nada. Pero Dios es así, Dios nos está queriendo enfocar en algo. Yo puse esto. Para algunos esto es sagrado. Incluso si el religioso de turno se lo regala a alguien, esa persona lo va a poner en un lugar destacado en la casa, ¿cierto? Incluso lo va a adornar y le va a hacer algunas cosas. Pero es el tema de que vamos a compartir el día de hoy acerca de la cruz. Cuando la hermana compartía esos versos tan maravillosos escritos por alguien sin conocer a Jesús, sin haberlo conocido. Nosotros que le conocemos, la recomendación es tremenda, es muy hermosa. Está pasando por dificultades, sea lo que sea. Está pasando por alegrías, sea lo que sea. Vaya a la palabra de Dios y va a ver lo que le ocurre. Pero léala con la intención de buscar a Jesús y lo va a encontrar. Dios se deja encontrar, Dios se muestra, Dios se revela a través de su palabra. Para eso la dejó. Para eso permitió que fuera escrita y durante tanto tiempo, tantos años y tanta gente que trató de destruirla, Dios la preservó. Hasta hoy día. No han pasado 2 días, ha pasado mucho tiempo y la palabra sigue siendo la misma. Y Dios sigue siendo tan fiel a su palabra. Así es que a mí me conmueve cuando escucho esto. A veces cuando, no sé si le pasa, a veces cuando uno la lee, pasa muchas cosas por encima, porque lee muchas cosas, ¿cierto? Pero cuando se detiene un poquito y ahí le da una vuelta más a esa palabra, ¿recuerdan eso alguna vez? ¿Cierto? Me tocó compartir algo así. Cuando le damos una vueltita más a esa palabra, nos detenemos y nos tiramos un piquero ahí, ¿cierto? Y nos sumergimos en la palabra, algo empieza a ocurrir en nosotros. Es imposible que la palabra de Dios no cause nada en aquel que busca a Dios en su palabra. Es imposible. ¿Ya? Empieza a ocurrir algo dentro. Ahora no es que usted empiece a tiritar o empiece a temblar por fuera. No, a veces no pasa absolutamente nada. Puede que de repente pase algo, no sé. En algún momento yo estaba así orando y hablando con el Señor y sentía que parecía que temblara. No sé si... pero algo extraño en el exterior. Pero lo que sí estaba ocurriendo era algo dentro y sí estaba temblando por dentro. Empieza a ocurrir algo cuando Dios habla a tu vida, a tu corazón. Y era por eso la figura de la cruz. ¿Ya? ¿Qué significa para ti la cruz? No me refiero al aparato físico, a esto.
La hermana vio una cruz de cartón. Sí, de cartón. Sino que, ¿a qué significa para ti lo que ocurrió ya hace más de 2000 años? ¿Qué significa para ti eso? ¿Tiene un significado? Jesucristo, en la historia de la humanidad, dejó una marca. Una marca que de ahí, y se habla en casi todo el mundo, de antes de Cristo y después de Cristo. Si eso dejó en la humanidad, ¿qué ha dejado para ti? ¿Qué dejó la cruz, la obra de la cruz, de Jesucristo en la cruz, para ti? ¿Qué significa? ¿Cuánto ha marcado eso tu vida? De eso vamos a hablar hoy. ¿Te importa la cruz? ¿Cuánto la valoras entonces? De acuerdo a tu respuesta, ¿no? Yo no conozco tu respuesta. ¿Pero cuánto la valoras? Vamos a ir al libro de Hebreos, aunque después de escuchar los versos de la hermana habría cambiado de versículo base para este mensaje, pero no lo vamos a hacer, vamos a leer Hebreos 10, 19 al 22. Ya los que tienen Biblia lo pueden buscar, un chiste viejo, y los que no, se acercan a un cristiano para... Es viejo ese chiste. 10, versículos 19, 20, 21 y 22. ¿Lo tienen? Amén, vamos a leer, dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. En la antigüedad, ocurría algo especial recién, o distinto, y especial también. Recién orábamos y nos poníamos en la presencia del Señor. ¿Quién duda eso? Que cuando usted ora, está en la presencia del Señor. Así no solo lo entendemos, lo creemos y lo hacemos, ¿verdad? Cuando oramos estamos en la presencia del Señor. ¿Ya? ¿Usted cree que ahora estamos en la presencia del Señor? No estamos orando, pero estamos en la presencia del Señor también. Su palabra lo dice, si nos reunimos, 2 o 3, Él está ahí, en medio nuestro. ¿Dónde? Está. Y eso es suficiente, que Él lo haya dicho es suficiente. Hay gente que no cree, hay gente que es atea, o tiene diferentes creencias, ¿no? Y a veces nos transmite cosas. Hay un veneno oculto por ahí que el diablo se encarga siempre de inyectar, especialmente a los cristianos, con cosas extrañas. Tenemos que tener cuidado con esas personas.
Tenemos que creer que si nos reunimos está el Señor aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice así. Sencillamente eso. Así es que, si Dios está cuando oramos, si Dios está cuando nos reunimos en su nombre, ¿usted por qué cree que hay sillas vacías? ¿Por qué piensa eso? Porque hay una pandemia, porque hay que tener cuidado, porque hay un aforo, porque hay obligaciones hoy día. ¿Quién cree que creó todo eso? ¿O a quién se le permitió hacer estas cosas? ¿Por qué? Porque lo quieren alejar a usted de la presencia de Dios. Hay alguien que no quiere, y yo no le quiero hacer publicidad. Tampoco le quiero hacer publicidad al Señor. Ahí está la Biblia y podemos entender quién es Él, lo que hizo, lo que quiere que nosotros conozcamos acerca de Él. Pero hay oposición, hermanos, hay dificultades, y a veces el temor, el miedo nos atrapa. Tenemos que tener cuidado. Cuando leíamos, decía así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Decíamos que en la antigüedad ocurría algo. En la antigüedad, la presencia del Señor se manifestaba en un preciso lugar. En el lugar santísimo del tabernáculo. En un lugar. Y allí no podía entrar cualquiera. Hoy día yo vi, cuando estaban orando, ¿cuántos sabemos aquí? 20, no sé. En el lugar santísimo. Estábamos todos ahí. Pero en la antigüedad no ocurría así. Uno solo podía entrar a ese lugar. Y no cuando se le ocurriera. Una vez al año. En el Yom Kippur, así, Yom Kippur, así se llama. Yom Kippur. Una vez al año. ¿Y cómo tenía que entrar? A veces nosotros salimos de la casa, uy, tengo que ir a la iglesia, ¿cierto? No importa. Como estemos, ¿cierto? Y allí cobra vida lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué leímos? A ver, ¿qué más? Así, hermanos, teniendo libertad. Hasta ahí nomás. Teniendo libertad. Libertad. Usted si salió corriendo de su trabajo y se vino con la ropa, no sé, hay algunos que trabajan y visten muy bonitos con una corbata y una chaqueta, ¿sí? Pero hay otros que trabajan, no sé, en la construcción, ¿cierto? ¿Y usted le podría decir algo a alguien que venga con ropa de la construcción aquí? ¿O un mecánico que venga con grasa en su ropa? No sé. Para nada, ¿verdad? Pero aquí este hombre tenía que prepararse no solamente internamente, sino que exteriormente también. No podía entrar con cualquier atuendo. No vamos a hablar de los atuendos, para eso están los maestros que le pueden enseñar estas cosas. Pero tenían que entrar con unos atuendos especiales. Y prepararse también para entrar, no era llegar y entrar al lugar santísimo, era la presencia de Dios, allí se manifestaba la presencia del Señor. Si entraba en las condiciones que entrara, iba a morir allí en la presencia de Dios. O sea, había que cumplir cabalmente con cada
cosa estipulada en la misma palabra de Dios. No era cualquier cosa. Empezamos un poquito a entender esto cuando pregunté si cuánto valoramos la obra de Jesucristo en la cruz. Cuando la Biblia, el escritor de Hebreos, que nos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Libertad. Así es. Gracias, Jesús. Entonces miramos y podemos escuchar, ¿cierto?, cómo no quebrantarse. Y entiendo cuando la hermana dice, perdonen mi quebranto. No, hermana, quebrántese cuantas veces sea en la palabra del Señor. Y cuanto más cuando leemos, ¿cierto?, estos versos que nos grafican claramente, nos muestran, ¿cierto?, qué es lo que Jesucristo hizo. ¿Dónde están los versos que usted leyó? 53. Isaías 53. Isaías 53. ¿Hace cuántos años, perdón, 700. hace cuántos años se escribió más o menos? Sí, como 600, 700 años está escrito. 700. O sea, son 2000, tirando para 3000 años aproximadamente. 3000 años. Hacen 3000 años se escribió eso. Isaías no tuvo la posibilidad de conocer a Jesucristo. Casi 700 años él escribió acerca de él. Oh, eso ya me empieza... ¿No le pasa algo? Hermanos, en la antigüedad esos hombres tenían que prepararse muy especialmente. Tenían que seguir unos ritos muy rigurosos. ¿Y quién había dicho eso? Dios. Dios. Eran normas, eran reglas, eran leyes, eran obligaciones, como usted le quiera llamar, que tenían que cumplir especialmente. Especialmente esos hombres. Y así podían entrar a ese lugar santísimo, con una misión especial. Nosotros hoy día tenemos la libertad Amén. Así es. para entrar en cualquier momento. Sí, Señor. Amén. Cuando dice entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y allí sí algo me ocurre. Cuando empiezo a ver toda la obra de Jesucristo, desde su primera gota de sangre. Cuando oraba dice que caían como gotas de sangre. O sea, fue de antes de la cruz el derramamiento de la sangre, incluso bastante antes, ¿verdad? ¿Qué más? Cuando físicamente fue lacerado, fue torturado, porque esa es la palabra, fue torturado. Hoy, cuando alguien sufre algo parecido, ¿verdad? Hoy hay derechos humanos, hay tanta cosa. ¿Alguien abogó por el Señor en ese momento? ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado allí? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Era ajeno al conocimiento de ellos lo que estaba ocurriendo en ese tiempo? Dijimos que esto estaba escrito 700 años de que eso ocurriera, más o menos. Seguramente había gente como nosotros, que conocían y otros que no conocían el tema. Pero tristemente los que más conocían eran los que estaban propiciando esto. Es lo que estaban llevando a cabo esto. Qué triste, ¿verdad? Estos hombres en la antigüedad, veamos por ejemplo algunas cosas, pequeñas cosas que tenían que cumplir. No sé si pequeñas.
no podían contaminarse. Durante toda su vida ellos tenían que dedicarse a esto, dedicarse a la obra del Señor. Entonces, pero, por ejemplo, no podían asistir a un funeral, a un velorio. Solamente aquellos velorios de familiares muy cercanos nada más. Porque se contaminaban. La muerte era sinónimo de contaminación para ellos. Entonces, habían muchas restricciones durante toda su vida que tenían que cumplir. Y tampoco podían practicar el luto, que era como algo muy común. Incluso eran como costumbre en los pueblos aledaños. Incluso hay algunos pueblos que se cortaban el pelo, se rapaban, como forma de mostrar su luto, su pena, su tristeza, su dolor, lo que le estaba ocurriendo. Algunos se cortaban aquí la punta de la barba, lo hacían como manera de mostrar que estaban de luto. Vestían de alguna manera distinta. ¿Cómo muestran algunos el luto el día de hoy? El color negro, ¿no? El color negro. Otros son un tantito más discretos y ponen una cintita negra y lo tienen durante algún tiempo, y algunos incluso lo esconden para que no les digan nada, qué sé yo. Muchas formas de guardar el luto. Lo que ocurría sigue ocurriendo, no sé si se dan cuenta. Una forma de mostrar que están de luto. Pero ellos no podían hacer eso. Estrictamente prohibido para ellos. Era muy común. No podían casarse con cualquier mujer. Si dijéramos esto hoy día, ellos tenían que casarse con me refiero a los sacerdotes, ¿no? Ellos tenían que casarse con una mujer virgen. ¿Qué les parece eso? Y así habían formas que tenían que llevar toda su vida ellos, obligaciones que cumplir, porque ellos se dedicaban a esto. Y había uno solo que entraba una vez al año a la presencia de Dios. Pero hubo uno también, ¿cierto?, que cumplió con toda la ley. Porque no había un hombre en la tierra que haya podido cumplir con toda la ley. Él cumplió con todo para que nosotros tengamos esta tremenda libertad. Y toda la obra de la cruz del Señor, ¿sabe por quién fue? Por usted que está sentado allí. Por mí que estoy aquí. Escuché recién la hermana que decía, por gracia nosotros estamos aquí. Porque ninguno de nosotros, ninguno, tiene siquiera un pequeño mérito. Todo el mérito es la obra de Jesucristo en la cruz. La sangre, dice, por la sangre de Jesús. Cuando partió la sangre de Jesús, dijimos que le caían, cuando oraba, le caían esas gotitas de sangre. Antes partió el derramamiento de sangre. Y cuando lo atraviesan con la lanza, uno de sus costados, y allí, ¿qué es lo que cae? Ya no cae pura sangre. Si a uno de nosotros nos atraviesan la lanza, ¿qué es lo que caería? Una lanza. Sangre. Pura sangre. Bueno, ahí entre medio también hay algo de agua, pero sangre, ¿no? Allí ya caía. ¿Por qué?
lo escribieron de esta manera, porque era visible lo que caía. Si nos hacemos un corte, ¿qué sale? Se ve oscuro, el color es color sangre. Pero allí claramente no era sangre, era agua con sangre, era lo último que le quedaba. Ya no le quedaba más. Dio su sangre. ¿Para qué? Por este que está aquí. Su sangre por este que está aquí. Por todas mis fechorías. Por todas mis maldades. Yo no sé si usted dice lo mismo. Pero por todo lo que hice. Él pagó por lo que no tenía por qué pagar. Él fue a la cruz. Él fue a la cruz por ti. Él fue a la cruz por mí. Yo me imagino allí. No alcanzaba para pagar. Creo que ni siquiera mis propios pecados. ¿Por qué no mandó a un ángel? La obra de Jesucristo en la cruz es demasiado grande. Solo Dios mismo lo podía hacer. Recordemos que ya los ángeles, un tercio creo que dice la Biblia, ¿verdad? Ellos ya se había revelado. Ahí hay una marca, ¿no? En los ángeles. No podían ser ellos. Dice que fue enviado, pero también dice la Biblia que fue voluntariamente. Él vino por nosotros voluntariamente. La obra de Jesucristo en la cruz viene planificada y diseñada en la eternidad. Es concretada aquí en la tierra y trasciende a la eternidad. Se planificó tu salvación, hermano, allí en la eternidad se planificó. Se realizó en la obra de Jesucristo en la cruz. Por eso fuiste llamado. Por eso fuiste escogido. Por eso estás aquí. No me refiero al lugar físico, me refiero a la presencia de Dios. Por eso te puedes postrar en la presencia de Dios. Por eso puedes entender que estás en la presencia de Dios y Dios está aquí. Si esto es lo que tú crees, entonces tu vida no puede continuar como hasta ahora. No puede continuar igual. Dios hace una marca en la vida del hombre, un antes y un después, así como lo hizo en la historia de la humanidad. También en tu historia personal hay una marca. El día que tú te entregaste, ¿cierto? Pero cuando tú lo recuerdas, cuando tú entiendes la obra de Jesucristo en la cruz, y no solamente miras la cruz, hay veces, y voy a hablar por mí, que para mí la cruz ha sido así. Un pedazo de cartón nada más. ¿Saben por qué? Porque hay veces no he considerado esa tremenda obra que fue diseñada y planificada en la eternidad, concretada aquí en la tierra por Jesucristo y que trasciende la eternidad. ¿Sabes cuándo ocurre eso? Cuando erramos el blanco. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando nos equivocamos. Digámoslo de frente. Cuando pecamos.
¿Habrá alguien que haya hecho una obra tan grande? Hay próceres en la historia de la humanidad, próceres, hombres que han hecho cosas magníficas, ¿cierto? Cosas importantes. Pero ¿habrá algo más importante que la obra de Jesucristo en la cruz? Yo sé que no la hay. No la hay algo tan grande. No hay obra tan grande como la de Jesucristo en la cruz. Podemos hablar de muchos hombres, pero hombres que han hecho muchas cosas importantes y que se les da relevancia, que se les da importancia. Incluso se les enseña a los niños y nos han enseñado a nosotros la historia universal, qué sé yo, de hombres importantes. Y a veces destacamos a hombres importantes, hombres que han sido muy importantes en nuestra vida, pero nos olvidamos del más importante. Y todo este tiempo que ha pasado ha estado también orientado hacia que eso ocurra en ti. Todas estas cosas. Esto es solamente una muestra de lo que viene. Vienen cosas como estas. ¿Quién se esperó algo así? Nadie. Nadie se esperó algo así. Vienen cosas que tampoco esperamos. Vienen cosas que no sabemos. Todo lo que conocemos, todo lo histórico, todo lo anterior, ¿cierto? Sí, sabemos, hay cosas difíciles que han ido ocurriendo en la humanidad. Pero esto no. ¿Quién vivió esto? De tener que enclaustrarse en la casa, encerrarse. De una enfermedad que de repente te toma, te atrapa. Yo nunca pensé contagiarme. Esperaba que no me ocurriera. Oraba y le pedía al Señor por todos, pero también por mí. Porque estaba cotidianamente conectado con gente, pero de repente me ocurre. Hermanos, nunca valoré tanto la oración que escuché de una hermana que siempre comenzaba de la siguiente manera. Ustedes se van a inmediatamente acordar de quién ora así. Gracias, Señor, por el aire que respiro. Para mí en ese tiempo tan insignificante eso, no le tomaba importancia. Gracias por el aire que respiro. Y cuando estuve allí, yo esto lo he dicho otras veces ya, pero cuando estuve allí, enfermo de COVID, qué importante se torna esa oración de la hermana. Gracias, Señor, por el aire que respiro. Les digo solamente esto. Hoy puedo respirar así. Hasta ahí nomás. Algunos todavía pueden un poco más. ¿Ya? Pero yo en ese momento, en los momentos más duros, podía respirar así. Solamente eso. ¿Entienden? Aunque quisiera, no podía. Yo quería echarle más aire a los pulmones. No se podía. No entraba más. Entonces, pero sí, un momento estaba ahí, y después está aquí, después aquí, después aquí, después aquí. Y uno dice, ¿en qué momento ya no voy a poder nada? Entonces toma validez, cobra valor este aire que respiro. ¿Cuánto ha cobrado valor en tu corazón la obra de Jesucristo en la cruz? ¿Tiene valor para ti? Es lo que te permite respirar, es lo que te permite vivir, es lo que te permite tener la esperanza que no tienen los que no conocen a Jesús, de que cuando se te acaben los días en la tierra, ¿cierto? Y si algo me permitía vivir tranquilo allí dentro, era justamente eso. Cuando mi respirar era solamente eso, era que sabía que si se acababa todo y ya no había más, era la presencia de Dios. Eso tranquilizaba mi corazón.
Algunos casi morían de espanto porque hasta soñaban con la muerte. La veían cerquita. Dios nunca me permitió eso. Y gracias a Dios por eso, nada más, es su pura misericordia. Pero estuve cerca. Era poquito. ¿Tiene que pasar algo así en tu vida? ¿Tienes que estar al borde de para empezar a valorar lo que Jesucristo hizo en la cruz? Cada uno de nosotros tenemos la respuesta. ¿Quieren que le diga algo? Tenía preparado el mensaje para hoy. Son varias hojas. Pero Dios a veces se le ocurre cambiar lo que uno ha diseñado y ha preparado por tantos días, y se queman las pestañas durante la noche, y está medio dormido y toca el mensaje el día domingo, Señor. Y el Señor uno nunca entendió que no era lo que quería el Señor. Y uno sigue quemándose las pestañas, torpemente, hablo por mí, y se sigue quemando las pestañas 3, 4 de la mañana, y no me voy a ir a dormir porque ya no puedo más. ¿Era lo que el Señor quería? Parece que no. O a lo mejor en otra ocasión será. Pero doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por esa obra maravillosa en la cruz. Por favor. Yo sé que más de alguien se espantó o algo le pasó cuando puse eso allí. No, sencillamente era para un poquito graficar de qué es lo que íbamos a hablar hoy día. Pero que no sea esto. Que no sea esto. Para usted la obra de la cruz. Esto es solamente cartón. Por favor, que a nadie le duela lo que estoy haciendo. Esto es solamente cartón. La obra de Jesucristo fue planificada, diseñada en la eternidad, concretada aquí en la tierra por Jesucristo y trasciende a la eternidad nuevamente. Gracias, Señor. Y eso es para ti, hermano, para ti, hermana. Basta de vivir como vives. Dale valor a la obra de la cruz. Vamos ahora.